Listo. Entonces, ahora sí, muy buenas tardes. A nombre de la Coordinación Académica de Posgrados de la Facultad de Contaduría Pública, les damos la bienvenida a la segunda sesión de las jornadas CONAC 2026 del segundo semestre. Recordemos que CONAC es un evento que busca brindar conocimientos alternos para estudiantes y actualización permanente para egresados, docentes y profesionales en general. Es un gusto que nos acompañen en este evento en el que abordaremos varios ejes: humanístico, tributario, auditoría, control de las organizaciones, contexto digital, prevención del crimen económico y compliance. Para lograr el máximo aprovechamiento de la sesión, les agradecemos participar en el chat solo con sus reflexiones y preguntas. Por favor, abstenerse de la presentación personal. Les comunico que el reporte de su asistencia lo descargaremos del informe técnico que genera Teams. La conferencia que escucharemos el día de hoy se titula Estandarización Global de los Riesgos Asociados a Compliance y está a cargo de la profesora Adriana Gómez Baraja, quien es abogada de la Universidad Externado de Colombia, especialista con formación en alta gerencia y candidata a doctora en Derecho. Cuenta con más de 20 años de experiencia en aspectos legales y de compliance, implementación y gestión de programas de prevención de riesgos, anticorrupción, antisoborno, LAFT, control interno, compliance, gobierno corporativo, transparencia y ética pública y empresarial. Ha sido oficial de cumplimiento principal en distintas entidades financieras multinacionales, asesora de entidades públicas y privadas. Actualmente es socia directora de la línea de gobierno corporativo, riesgos y compliance en Cremades y Calvo Sotelo, Oficina Colombia. Conferencista y docente de las Facultades de Derecho y Contaduría de la Universidad Externado de Colombia, miembro de la Junta Directiva de Colfondos, miembro de la Junta Directiva de World Compliance Association, Capítulo Colombia, presidenta de la Comisión de Compliance de la Cámara Oficial de España en Colombia, Camacoes, miembro oficial de la Corporación para el Estudio de la Regulación y la Mejora Regulatoria, Corregulación, miembro de la Comisión de Responsabilidad Empresarial y Anticorrupción de la Cámara de Comercio de Bogotá, miembro de la Comunidad Liderazgo de Mujeres en Juntas Directiva del CESA y miembro del Círculo de Mujeres Semana Dinero. Es para nosotros todo un gusto contar con la presencia de la profesora Adriana el día de hoy. Entonces, profesora Adriana, le doy la palabra. Sea usted bienvenida a este espacio y adelante, por favor, cuando lo considere. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias a la universidad y muchas gracias a todos los que se están conectando para participar no solo en la jornada de hoy, sino en las jornadas que ha preparado la universidad para toda la semana. Espero que todos participen todos los días, ya que vamos a actualizarnos y qué bien que empezar el año hablando de estos temas que a todos nos interesan. Em, la charla que hemos preparado para hoy y que va alrededor de 1 hora y media, porque también vamos a dar espacio para preguntas, se trata sobre todos los riesgos de compliance para hablar en términos globales. Y cuando hablamos en términos globales es que nos interesan a todos los países o por lo menos a todos los países que pertenecemos a la OCDE. Por lo tanto, esta charla es una charla genérica, los términos que vamos a usar son genéricos y la idea es que todos quedemos ambientados sobre cómo está hoy y para dónde va el mundo y para dónde va la regulación de Colombia, que no va desalineada del resto de los países en materia de gestión de riesgos de compliance. Yo preparé unas diapositivas, son solo 6, vamos a guiarnos con ellas y la idea es compartir todas las experiencias. Si alguien tiene preguntas, quiere intervenir, hacer algún aporte, agradecemos levantar la mano. La profesora Diana nos va a ayudar porque yo voy a estar un poco mirando la presentación, pero sin ningún problema. La idea es compartir el espacio. Em, y por favor, me dicen si estamos viendo la presentación. Sí, la vemos, la vemos. ¿La vemos completa o vemos como un Sí, cuadrito? está completa. Bueno, perfecto. Entonces, estandarización global de los riesgos asociados en compliance. Me dicen, si quieren, nos comparten en el chat si hay personas, todos somos de Colombia, personas de otros países que se conectaron, un poco para yo poder tener en contexto, y Dianita me ayuda si hay personas de otros países, un poco para estandarizarnos, porque la idea con esta charla es hablar de estandarización de riesgos.
Lo primero es que todos habremos oído hablar de riesgos y riesgos en general, pero para esta charla vamos a hablar de todos los riesgos que se asocian a a la palabra compliance. Y muchos de ustedes serán oficiales de cumplimiento o auditores de programas de cumplimiento o inclusive asesores que ayudan a implementar programas de cumplimiento. Y si están en Colombia, pues la palabra compliance suena demasiado genérica, pero en realidad es el término universal en el cual engloba todos los riesgos que se asocian a comportamiento o a conducta. Entonces ahí ya lo vamos acotando. Cuando hablamos de otros riesgos que pueden haber en las organizaciones, y pensamos en las organizaciones o corporaciones también en términos genéricos, no importa si yo trabajo para una entidad privada o yo trabajo para una entidad pública, aplican, todos estos conceptos se aplican de manera general. Entonces yo voy a usar la palabra organización y piensen que organización puede ser cualquier estructura jurídica que ejerce alguna actividad. Bien, o bien una actividad económica o comercial, o bien una actividad misional, como pueden ser las entidades públicas. Entonces, cualquier organización tenemos muchos riesgos em, inherentes al ejercicio diario, pero los que le atañen a los programas de compliance son estos, son objetivos, tienen que ver con aquellos riesgos que tienen que ver con el comportamiento en el ejercicio de cualquier actividad y regularmente los ejecutamos personas, no procesos, no herramientas, no máquinas, por lo tanto se separan de otros riesgos que no son financieros, pero que también son los riesgos operativos, por ejemplo, riesgos asociados a, digamos, desconexión, pérdidas de información, pueden ser riesgos más operativos. Aquí estamos hablando necesariamente de riesgos de compliance, o sea, riesgos de conducta. Y la carta de colores de esos riesgos de conducta cada vez han ido creciendo más, por lo tanto, los retos para los oficiales de cumplimiento o los compliance officers cada vez van siendo más grandes porque cada vez nos suman más riesgos para administrar o también, dada la evolución de los negocios, cada vez tenemos más complejidad. No es lo mismo ser oficial de cumplimiento de una empresa que vende productos retail que oficial de cumplimiento de una empresa que se dedica a cripto. Profe, no te escuchamos bien. Electrónico. ¿Nos escuchas? Entonces, ¿todos me escuchan o no me escuchan bien? Se te oye entrecortado por momentos. Voy, voy a cambiar el micrófono y me dicen si lo escuchamos mejor en otro micrófono. Un Ok. momento. ¿Acá me escuchan mejor? ¿Me escuchan? Sí, mejor. Bueno, entonces vamos a entrar un poquito en materia. Entonces, cuando hablamos de los riesgos, que se dijo compliance, porque esto arrancó, creo que dejé de compartir. ¿No estás compartiendo? Ahí se ve la Bueno, presentación. entonces hablamos de los riesgos de conducta y los riesgos arrancaron primero, los primeros evolutivamente hace un par de 40, 50, 60 años, donde arrancó riesgo asociado a temas relacionados con cumplimiento de las normas. Por eso nació por la palabra compliance. O sea, como mínimo, cualquier organización que quisiera ejercer actividades dentro de los países que Ahora entraron no vemos. en est- No. ¿no Es ve? como tu señal. No vemos, ahora ya no vemos la pantalla, la presentación. Discúlpenme, y lo tengo conectado por dos lugares. Discúlpenme.
Acá estamos viendo otra vez. Sí, ahí ya vemos y te escuchamos. Bueno, discúlpenme, la interferencia de ser el internet. Entonces, lo que les venía diciendo es que esto nació por el cumplimiento de la regulación. Entonces, uno de los primeros riesgos que se administra en un programa de compliance son los riesgos asociados al cumplimiento de las normas. Por ejemplo, está muy claro que el compliance tributario es muy importante o el tax compliance, porque pues nadie quiere incumplir el pago de obligaciones tributarias, por ejemplo, en Colombia a la DIAN. Y si no queremos incumplir, pues tenemos que tener todo un mecanismo de control para cumplir con las obligaciones, ya sea de hacer las declaraciones de renta, de hacer los pagos de impuestos, IVA y demás. Y al tener en las entidades una persona encargada de esto y un cronograma, ya por ahí uno sabe que hay cumplimiento regulatorio y lo puede extender a todas las normas que aplican en la organización. Entonces, esto nació así hace unos 50 años en los países anglosajones y los programas de compliance nacieron para poder gestionar esos riesgos y prevenir que se materializaran. Luego fue evolucionando el tema. Con la entrada de los países en la celebración de convenios y la entrada de los países a la OCDE, uno de los riesgos más importantes que se empezó a gestionar fue el riesgo de corrupción o de cohecho, como se conoce internacionalmente. Colombia se adhirió a ese convenio y hoy Colombia debe luchar contra el cohecho o la corrupción. Por eso nació en el año 2012 la primera ley anticorrupción en Colombia. Fue toda una evolución de haber entrado en esa habernos comprometido como país en gestionar ese riesgo en las organizaciones. Entonces, sumado al cumplimiento normativo, se sumó el cumplimiento de obligaciones para mitigar la corrupción en las organizaciones públicas y privadas. Colombia, cuando adoptó esta norma, no restringió, no dijo esto es solo para el sector financiero o esto es solo para el sector privado. Lo que pasa es que el sector financiero y la superintendencia financiera fue la primera que reguló y empezó a vigilar a sus entidades, a sus empresas y entidades vigiladas, que fueron las financieras y fueron los más juiciosos. Pero no significa como algunos creen que esto era un tema, el tema de compliance históricamente era solo para las entidades financieras, sino que nació por allá. Y hacia el año 2000 y entre el año 2010 empezaron a sumarse más riesgos, inclusive en la regulación colombiana, porque por el año 2012 Colombia empezó a cumplir, digamos, compromisos para entrar en la OCDE y comprometerse contra estos riesgos. Entonces se empezaron a suscribir convenios para la prevención de la activos. El primer convenio se celebró hacia el año 2006, el primer COMPES. Colombia como política pública sacó por primera vez un COMPES de política pública hacia el año 2006, 2007, 2008, 2009, que fue cuando crearon la UIAF y se dijo entonces hay que cumplir las normas, hay que luchar contra la corrupción y hay que luchar contra el lavado de activos. Entonces ahí vamos sumando riesgos. Y luego dijeron, y delitos conexos al lavado de activos. O sea, no solamente temas de comportamiento o de integridad, sino también delitos. El Código Penal, por lo menos en Colombia, tiene tipificado como delitos conexos al lavado de activos, que son más de 27 tipologías, casi que vamos en 30 tipologías de delitos asociados a lavado de activos. Y luego se sumó la financiación del terrorismo. Entonces ahí vamos, entonces cumplimiento regulatorio, corrupción, lavado, financiación de terrorismo, ya vamos en 4. Luego se sumaron todo lo que se llaman las prácticas prohibidas y se habló también del soborno transnacional. El soborno es una modalidad de corrupción, pero el soborno transnacional implica unas exigencias, por ejemplo, implica pues, que se trate de una empresa que haga transacciones o ejecute actividades en otro país. Entonces ya implica que hayan transacciones entre distintos países, implica que haya una entidad pública y servidores públicos de por medio. Entonces, el soborno transnacional también se sumó y esa fue la siguiente reforma que hubo. mm, En Colombia, la ley anticorrupción del año 2016-2017. Y se fueron sumando, luego se habló de la evasión fiscal en el extranjero. Esto sí solo aplica para quienes trabajan en entidades financieras que tienen que aplicar otros programas que se llaman como FATCA y CRS. Eso fue un convenio de tratado contra la evasión y la elusión de impuestos y tiene que ver mucho con transparencia. Por eso ustedes, si tienen cuentas en entidades financieras, alguna vez los han hecho diligenciar formularios FATCA o formularios CRS. Y luego financiación de armas de proliferación masiva,
inclusión, revisión la obligatoriedad de incluir, de revisar las listas restrictivas, por lo menos las listas de la ONU, y con la entrada en la OCDE también se habló que se incorporaban, o se ampliaron las conductas asociadas a corrupción y a los delitos contra la administración pública. Entonces, este cuadro que ven aquí es que yo quería mostrarles, está muy chiquitas las normas, pero normativamente hemos evolucionado en tener mucha regulación en Colombia. Se empezó a trabajar desde el año, antes del año 2010, ya estamos en el año 2026, 16 años después, estamos hiperregulados en Colombia y se regulan distintas conductas, porque a veces creemos que cuando nuestra superintendencia reciente, unos 3 o 4 o 5 años, nos sacó la circular, o recientemente hay circulares que han salido inclusive el año pasado en el último trimestre, eso es lo que a mí, con lo que contra mí me toca luchar. No, esa circular es el desarrollo de una regulación que ya tiene. Posiblemente esa circular solo te esté regulando un riesgo de los que están bajo tu dominio. Por eso aquí la evolución global de los riesgos, y esta evolución no viene de lo que el regulador colombiano, o sea, el Congreso de la República o las superintendencias o las autoridades de inspección, control y vigilancia deciden que van a regular, sino que viene de estándares internacionales a los que Colombia se ha venido adhiriendo y de los cuales hay una regulación que mucho más amplia, que son convenios o tratados internacionales que ha celebrado Colombia, luego leyes, luego decretos reglamentarios, inclusive anexos técnicos que han salido después, y ahí sí vienen todas. No quiere saber de estos temas, yo no dice hasta cuántos riesgos están dentro de lo que yo podría administrar dentro de un programa de compliance. Y también no solamente tengo que verlo frente a la evolución, porque normativa, porque entonces ustedes dirán, uy, entonces si hay todas esas normas, me toca aplicarlas todas. Pues si la empresa o la organización en la que tú estás incorporando un programa de compliance no ves materializar alguno de estos riesgos, pues no, por simplemente sustracción de materia, no tendrías que implementar este tipo de controles. Pero lo que sí tienes que tener en cuenta es que toda esta regulación existe y cada vez tenemos que mirarla más en contexto. Ahorita vamos a verlas, les voy a contar sobre las últimas propuestas de regulación que hay tanto para sector público como para sector privado en Colombia, y cada vez vamos más hacia la integralidad de estos riesgos. Por eso no podemos verlos por separado, porque algunas personas dicen, es que a mí en mi empresa me nombraron oficial de cumplimiento. No, no es así. Si te nombraron oficial de cumplimiento, tienes que analizar si toda esta regulación está bajo tu dominio, porque todos son riesgos de compliance. Solo los puedes excluir si materialmente hiciste un buen análisis de apetito de riesgo y determinaste que ese riesgo no es un riesgo inherente al negocio o a la empresa o a la organización frente a la cual tienes que aplicar un programa de compliance. De resto, tienes que verlos todos. Y los controles también, porque muchos controles son transversales. A través de un control tú puedes ver muchas conductas. O a través de la delación, cuando alguien te delata algo, también te pueden estar reportando varias conductas. Entonces, cada vez tenemos que saber que hay muchos riesgos de conducta para administrar y que por lo tanto nuestros programas deben ser cada vez más amplios y más integrales en la administración de estos riesgos, y no nos podemos quedar viendo riesgos por separado de acuerdo con la evolución regulatoria que hubo en Colombia o que le aplique a las empresas en las cuales están. Entonces, esto es un primer derrotero que quería contarles, y es que en Colombia la regulación es, es extensa. Tenemos mucha regulación, tal vez algunos no la conocemos, solo conocemos algunas circulares, pero esas circulares vienen, como les digo, de tratados internacionales, de leyes y de decretos que ya se vienen trabajando en Colombia desde hace más de 15 años, y que debemos verlos de manera integral. Y lo otro es que eso ha hecho que haya multiplicidad de programas existentes en Colombia. Aquí con estudiantes de la universidad y con personas con las que yo trabajo vivimos haciendo análisis de todas esas circulares que han salido. Piensen solo, en Colombia tenemos 13 reguladores naturales, sin contar otros. Pero esos 13 son las 13 superintendencias que tenemos, que ellos son autoridades de inspección, control y vigilancia, y ellos son quienes piden los mínimos para regular algunos de esos riesgos y dicen cuáles son los mínimos que deben contener los programas con los cuales vamos a mitigar esos riesgos.
Y ya vamos en el programa número 30. Entonces uno dice, ah, bueno, yo estoy hoy en una empresa de juegos de suerte de azar, voy a ir a mirarle la regulación, ¿cuál juego regula? No, yo voy a mirar una empresa de transporte, entonces hay otra regulación y la expide la supertransporte. Ah, pero yo estoy en una empresa que está vigilada por las super sociedades, entonces tiene otra circular. Y estoy en otra empresa que está vigilada por las super sociedades y por la DIAN hay otra circular. Y nos le han dado nombres a estos programas de compliance diferenciales. Entonces, para administrar el mismo riesgo, cada autoridad le puso un nombre, es como que lo bautizó de manera diferente. Y esto también ha traído a confusiones, como si estuviéramos hablando de cosas distintas. Fíjense en los listados que hay ahí. Entonces, para prevenir el riesgo de lavado de activos, si usted trabaja en el sector A, se llama SARLAP; si usted trabaja en el sector B, se llama CIPLA; si usted trabaja en el sector C, lo llamaron CIPLAF; si usted trabaja en el sector D, se llama SICOF. Entonces, eso ha traído confusión porque en últimas estamos hablando de lo mismo, es solo el nombre. Y además, dentro de las organizaciones también le ponemos nuestro propio nombre, pues se llama el programa de compliance, ética y transparencia de la empresa X o de la entidad X o el programa antisoborno, porque es que nos interesa más el riesgo de soborno. Entonces, esto ha hecho que haya como ambigüedad en el entendimiento. Entonces, a veces decimos, ah, no, es que yo solamente tengo que implementar un SARLAF, a mí no me toca un programa de transparencia y ética empresarial. Ah, no, es que yo soy sector público, me toca es un programa de transparencia y ética pública, como si estuviéramos hablando de cosas distintas. Pero vuelvo y les repito, de la diapositiva anterior, vemos que todo viene de la misma regulación y estamos preveniendo los mismos riesgos. Todos los riesgos con los que se comprometió Colombia: riesgo de cumplimiento normativo, riesgo de corrupción, riesgos asociados a lavado, a financiación de terrorismo, a proliferación de armas de destrucción masiva. Para algunos aplican riesgos de evasión fiscal y otros de los que se habla hoy en día como riesgos asociados a conducta o a integridad pura y dura. Entonces, cada vez se va sumando, pero entonces uno dice, ah, pero entonces, ¿cómo así? Entonces, yo tengo que administrar todos esos riesgos, pero mi regulador solo me dijo que yo tenía que montar un SARLAF. Ahí lo que tienes que interpretar es que tu regulador todavía solo te ha gestionado te ha dicho que gestiones un riesgo, pero es posible que en tu organización tengas más riesgos y Colombia ya los reguló todos. Entonces, esto no se aplica de cara a las normas como vayan saliendo, sino que se aplica de cara a los riesgos que tú tienes, y es mi mensaje en esta charla de hora y media que quisiera ser clara. La evolución normativa ha sido esa, sí, van sumando riesgos, pero la realidad en las empresas es que tú tienes muchos riesgos de conducta asociados y tienes que administrar esos riesgos para que te funcione efectivamente el programa. ¿Que mi regulador todavía no ha regulado? Sí, tu regulador no ha regulado, pero ya existe una ley anticorrupción que trajo todos esos riesgos y te los trajo. Entonces, si querías norma, ya la tienes. Ahora es tu pericia y dices, hay una parte que ya me reguló mi regulador, hay otra que no, pero yo tendré que administrarlo porque yo sí tengo los riesgos en mi organización. Entonces, esto no se mide a través de las normas y la evolución normativa, sino que se mide a través del riesgo, ¿vale? Y por eso es tan importante saber, y que por más de que mi regulador solo me haya regulado un tema, por ejemplo, las supersociedades ya fue muy juiciosa, dijo, ah, listo, entonces hay que regular no solo los temas asociados a lavado y financiación de terrorismo, sino también a soborno y corrupción. Por eso sacó BTE y Sagrilef. También fue muy juiciosa la superfinanciera de salud, incluyó inclusive otros riesgos. Por ejemplo, metió en el SUSICOF, metió la O, opacidad. Entonces también hay que gestionar el riesgo de opacidad. Y la F de fraude, dice, también hay que gestionar el riesgo de fraude. Entonces, si bien algunas superintendencias solo vieron 3 o 4 riesgos, otros vieron 5 o 6. La superintendencia financiera, que ya tiene una experiencia de más de 30 años, tiene varios subsistemas administrados. El SARLAF es solo uno de ellos, pero existe SARLAF, todo lo que tiene que ver con gobierno corporativo. O sea, hay muchísimas circulares, la de SARLAF es solo una. Hay muchas más que tienen que para gestionar el riesgo. Inclusive existe ya una circular de modelos de control interno para las entidades, una entidad financiera para administrar entre riesgos financieros y no financieros más de 8 subsistemas. SARLAF es solo uno. Pero entonces, aquí lo importante es, oiga, no miren esto a través de que es que a mí me salió una norma y solo tengo que cumplir esto, porque esto no es un tema de cumplimiento regulatorio, sino que es un tema de gestión de riesgos. Es cuántos riesgos se pueden llegar a presentar de conducta en una organización, cuántos son los riesgos que más o menos se han regulado y están asociados a estos temas, y por lo tanto mi programa qué tanto debería cubrir.
Y la otra, romper el derrotero de que estos nombres no lo hace diferencial, porque a veces nos confunden. Entonces, como a mí me toca un PT, un programa de transparencia ética pública, eso es otro tema, nada tiene que ver con el SALAC de las entidades privadas, pues es que los riesgos son los mismos, solo que le cambiaron fue el nombre. Programa de transparencia y ética pública, su componente, tiene 9 componentes y en el componente 9 habla de prevención del riesgo de lavado de activos y financiación de terrorismo y mecanismos de debida diligencia, o sea, vuelve y habla de lo mismo, más otras cosas, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasó? Y ahorita les voy a mostrar cómo esto estaba llevando a confusión con la ley 2195 del año 2022, que salió en febrero del año 2022. Le dijeron a la Secretaría de Transparencia en Colombia, usted tiene que unificar eso porque para el sector, por lo menos para el sector privado, hay mucha confusión. O sea, miren, hay más de 30 programas y hay muchísimas circulares rondando y hay unos superintendentes que exigen más para un sector y otros y mucho menos para otro sector. Entonces, y regulan unos riesgos aquí y otros riesgos allí, unifiquen eso. Y hacia allá vamos. Y por eso, y no es porque para allá vaya solo Colombia, sino porque Colombia tiene que alinearse a lo que, en el mundo y a lo que en la diapositiva les mostré anteriormente, que fue a lo que se adhirió Colombia a través de convenios internacionales. Entonces, este derrotero si ustedes son abogados, sí hay normas, pero no es que si la norma no existe, no me toca. Hay normas que ya nos regulaban algunos riesgos, pero hay otros riesgos con los que se comprometió Colombia y que aunque no estén regulados, debemos gestionarlos en nuestros programas de compliance porque las bases y los convenios internacionales y las leyes y los COMPES sí existen. Y las sanciones también. Que no nos han dicho cuál sería el programa idóneo o los mínimos del programa idóneo, pues habrá que llamar a los reguladores y decirles ayúdenos si hace falta. Pero si no, pero el hecho de que el regulador todavía no nos haya regulado no quiere decir que no estamos llamados a mitigar esos riesgos, porque los riesgos ya se pueden presentar en las empresas. Por esto es una mezcla entre buena práctica y una mezcla entre los mínimos regulatorios que van madurando los países a través de sus normas, sus leyes y sus regulaciones. Entonces acá, em, cuando miramos esto, por más de que los nombres sean distintos, estamos regulando los mismos riesgos que se están regulando en el mundo entero. Por ejemplo, en Europa se arrancó más por riesgos asociados a prácticas restrictivas de la competencia, que también son riesgos de compliance, temas de anticorrupción, temas de ética e integridad, inclusive delitos. Y no habían sido tan fuertes para el sector privado de exigir la mitigación de riesgos asociados a lavado de activos, pero desde hace los últimos 3 años ya empezaron a hacerlo en la Unión Europea. Entonces los países van entrando más rápido con un riesgo o con otro, pero en últimas todos tenemos que terminar administrando los mismos riesgos porque estos son flagelos globales. Un estudiante mío del diplomado de oficial de cumplimiento aquí, que, eh, que tiene la Facultad de Contaduría establecido, me preguntaba el viernes y me decía, profesor, es que nosotros somos una empresa suiza con casa matriz en Suiza, somos una multinacional, y cuando salió el tema del Sagrilab, aquí se defendió diciendo que eso no tenía nada que ver con el programa de compliance global de Suiza que nos aplica a todos y que esto era otra cosa. ¿Eso fue correcto o no fue correcto? Yo lo que le decía es lo mismo. Estamos hablando del mismo programa de compliance, que hay unos componentes particulares que toca cumplir en Colombia, pero estamos hablando del mismo compliance. O sea, el compliance global, y en Colombia hay unas particularidades porque Colombia es muy estricto con la prevención del riesgo de lavado de activos, entonces de pronto nos pide algunas actividades adicionales, pero estamos hablando de lo mismo. O sea, esto tiene que estar encadenado al modelo global para los que son multinacionales y aquí se suman esos estándares particulares de cada país. Pues estamos hablando de los mismos riesgos de compliance o de los mismos riesgos asociados a conducta, porque la lucha es global. Por eso es que cada vez nos vamos estandarizando más y estamos hablando de los mismos riesgos. Entonces, eso significa, y si miramos, por ejemplo, la regulación en Colombia, la regulación en Colombia, la última que tenemos es la del año 2022, la ley anticorrupción. Y la ley anticorrupción señala qué es el riesgo de corrupción. Ese es el principal riesgo, pero eso es un género. El riesgo de la corrupción es un género. Y ese género que se llama corrupción puede tener todas estas modalidades. Y esto es igual aquí en Colombia, en cualquier país del mundo, en países de América, en países de Europa, en países de África. La corrupción es la misma y se puede dar a través de estas modalidades, inclusive puede haber otras. Y hay organismos multinacionales que se encargan de
y cada vez irnos actualizando sobre cuáles son esas modalidades nuevas que se dan. Pero pero regularmente son estas y todos los países nos hemos comprometido por lo menos a luchar contra el soborno local y transnacional para subir la imagen de percepción y para tener buenos mecanismos en las actividades que ejecutamos diariamente. Pero Colombia, adicionalmente, en la ley 2195 y en el artículo 2 dijo, también se asocia a temas relacionados con corrupción y con estos programas de transparencia ética empresarial o transparencia ética pública, estos aspectos. Todo lo que tenga que ver con delitos contra la administración pública, medio ambiente y el orden económico social, todos los delitos electorales, las prácticas restrictivas de la competencia, lo que comúnmente conocemos como cartelizaciones y el lavado de activos. Entonces, cada vez, entonces dice, ah, ¿cómo así? El lavado entonces ahora quedó debajo. Y los que son, por ejemplo, especialistas en SARLAF y que son especialistas en lavado de activos, dice, esto está mal, Adriano, usted no puede meter esto aquí debajo porque el lavado de activos es tan complejo que tiene que trabajarse por separado. En eso coincidimos. O sea, a la hora de usted implementar, usted se vuelve o sea, dichoso el que es experto en todo y le va a ir muy bien, pero no todos somos expertos en todos. Hay expertos en riesgo de corrupción, hay expertos en riesgo de fraude, hay expertos en riesgo de lavado y eso es cierto. Pero en últimas, en la regulación colombiana, nos guste o no, lo empezaron a unificar porque los empezaron a llevar todos dentro de tipología, dentro de las tipologías y lo metieron dentro de la gran bolsa que le llamaron corrupción como género y nos dicen todos cuando implementemos este tipo de programas debemos luchar contra estas cosas. Y esto es muy importante observarlo porque hoy, como estamos creciendo y madurando en estos temas de compliance, tú me dices, yo soy experto anticorrupción. Y uno me pregunta, ¿y en la modalidad de qué? Dice, no, en corrupción. Pues es como que todavía no la tienes muy clara, porque tienes que tener muy claros los factores de riesgo y las conductas que se pueden materializar porque los controles son distintos. Tú no luchas contra la corrupción consultando listas de lavado de activos, por ejemplo, porque ahí están los lavadores de activos, no los corruptos. Entonces, te puedes confundir con el control, pones un control estándar para diferentes actividades que debes controlar de manera diferente. Entonces, es muy importante tener en claro esto. Y estas conductas, si tú te vas y te toca mañana ser oficial de cumplimiento en España, son las mismas, son las mismas. En Perú, en Panamá, son las mismas que algunos las asocian, que hay otros las disocian, que otros dicen que esto se administra a través de subsistemas. Todo es válido, inclusive existiendo las normas no son impositivas en los modelos de compliance, pero se dice, usted lo que tiene es que administrar estos riesgos. Hágalo como usted quiera, a través de un solo subsistema, de un solo programa, diferentes subsistemas, sepárelos como usted quiera, pero en cuenta riesgos y ponga controles adecuados. Entonces, cada vez esto se va sumando y porque en el mundo, en la globalidad, cuando hablo en el mundo es en los demás países, se están presentando las mismas tipologías y cada vez debemos luchar más contra ellas. Entonces es muy importante. Entonces, cuando alguien me dice, a mí me dieron a administrar el programa de transparencia ética empresarial de la empresa, todas estas modalidades que a mí me dieron a administrar el programa de transparencia ética pública de mi entidad. A mí todas las modalidades le caen. Que es que yo solamente un Sagrila, pues entonces usted solo está mirando lavado, pero se le está quedando por fuera a las demás. Y póngase a pensar, es que no es porque me lo dijo una norma, es en su empresa en la cual usted implementó el programa, tiene más riesgos, porque si pueden haber Profe, otra vez se te empezó a escuchar entrecortada. voy a mirar cómo estoy acá. A ver, me disculpan, es que estoy en una Dale, sala de reuniones. no te preocupes. ¿Acá estoy mejor? Revisa con calma, acá te esperamos. Sí. O si quieres apagar la cámara, digamos, mientras Voy a tanto, y eso apagar nos la ayuda con la cámara señal, un rato podría funcionar. Listo, de para una. poder hablar mejor. ¿Aquí me escuchan mejor? Sí, se te escucha mejor. Bueno, qué pena con ustedes, no me está funcionando muy bien. Entonces, aquí lo que les quiero decir es, si ustedes, esta carta que les muestro de riesgos asociados a conductas no esperarse es la misma carta que podrán ver en cualquier país. Usted solo puede apagar alguna de estas cajitas si definitivamente usted, a través de un análisis, demostró que en su organización no se puede materializar este riesgo. O sea, el riesgo inherente no existe. No es que aquí no pueda haber delitos electorales, porque aquí no hacemos donaciones ni trabajamos con campañas políticas, clarísimo, no le toca.
no le toque y no le toca y usted lo puede excluir. Aquí hay regulación sobre el tema, sí, pero si yo no tengo el riesgo en mi organización, no tengo por qué administrarlo. Eso es de lógica. Pero lo que usted no puede decir es al revés. No, es que yo solo estaba mirando la circular de Sagrilat y yo solo soy oficial de cumplimiento y el resto de riesgos no me toca, a menos que hayan 7 oficiales de cumplimiento en su empresa. Entonces, no, es que aquí somos 7 y uno tiene los riesgos de corrupción, otro tiene los riesgos de lavado, otro tiene los riesgos de prácticas restrictivas, otros los de integridad, otros los de fraude y somos 8 oficiales de cumplimiento pero la organización sí los cubre. Si usted es el oficial de cumplimiento de su empresa o de su entidad en Colombia, está obligado por ley 2195 a observar todos estos riesgos y a excluirlos solo en el caso en que usted haya definido muy bien el apetito de riesgo de la empresa, lo tenga documentado y pueda demostrar que ese riesgo no se materializa en su organización. Y las definiciones son las definiciones de los convenios internacionales que a los que se adhirió Colombia. Las definiciones no son las que yo me invento en mi estudio de términos de mi manual, porque las definiciones de los riesgos están dadas por los órganos internacionales y Colombia lo único que hace es adherirse a ellos. Yo les cuento a mis estudiantes y les cuento cuando Colombia lucha contra el lavado de activos, se dijo que iba a aplicar las recomendaciones que daba el GAFI. El GAFI es la Organización Internacional de Lucha contra el Lavado de Activos del mundo. Es como la reunión de los expertos del mundo, ¿sí? Y el GAFI cada vez saca más orientaciones, las 40 recomendaciones, luego más uno, luego las 40 recomendaciones más, ya vamos como en las 40 recomendaciones más 7, porque todos los años que se reúnen hacen mejores recomendaciones. Entre esas recomendaciones, alguna vez se dijo, hay que identificar a los PEPs, personas expuestas políticamente. Y Colombia dijo, claro, como yo me adherí a ese convenio, voy a aplicar esa recomendación y tengo que aplicarlo. El Fondo Monetario Internacional evaluó a Colombia como país, o sea, a todas las entidades privadas, a todas las entidades públicas, a todas las entidades del sector financiero y dijo, ustedes no están cumpliendo con eso. Pues porque no nos están regulado. Entonces Colombia corrió rápidamente a través de 2 instituciones públicas, el Ministerio de Hacienda y el Departamento Administrativo de la Función Pública, y sacaron el primer decreto de PEPS. Pero Colombia dijo, bueno, no, pero yo le voy a hacer unos cambiecitos para que me sirva a mí. Entonces ya no los llamó personas expuestas políticamente, como están las recomendaciones de GAFI, sino que dijo personas expuestas públicamente. Y ya solo cambiar esa palabra amplió el ámbito, el espectro de las personas cobijadas. ¿Para qué se identifican las personas expuestas públicamente en la lucha contra el lavado de activos? Porque son personas que pueden tener relación con manejo de recursos públicos o recursos que tienen una finalidad específica como en las CESARES o las ONGs. Y a esas personas hay que identificarlas y hacer una debida diligencia intensificada para prevenir riesgos de lavado o de financiación de terrorismo. Para eso salió. Y entonces Colombia dijo, no, pero es que a mí también me interesa conocer otro tipo de personas, por eso amplié el concepto a públicas. Y cuando se habló de personas expuestas públicamente, pues cabía cualquier otra persona más, no solo los que manejan recursos públicos y para hablar de un tema de transaccionalidad, que era lo que le interesaba a la norma del GAFI, sino que dijeron, a nosotros también nos interesa ver personas que tienen amplio reconocimiento. Entonces, pues amplio reconocimiento podría ser también Shakira, porque Shakira es pública. Shakira, pero es que eso no es lo que estaba persiguiendo. No queríamos conocer a las figuras públicas porque tienen amplio reconocimiento en redes sociales, sino lo que estábamos buscando es transaccionalidad para poder mitigar riesgo de lavado. ¿Qué le tocó hacer Colombia? Le dijeron, no, señores, ustedes no se dan sus propias decisiones en estos términos y ustedes tampoco pueden regular como ustedes quieren. Y tuvieron que cambiar a ajustar las Profe, recomendaciones del GAFI. Esto se discúlpame, los ¿podrías cuento por algunos, repetirnos ¿sí? esa última parte? ¿Podrías repetirnos la última parte que otra vez se dificultó escucharte, por favor? Entonces, les cuento esta historia para decirles que en la lucha contra estos riesgos, Colombia tiene que adherirse a las recomendaciones internacionales que dictan los organismos internacionales a los que estamos
adheridos mediante convenios. No podemos darnos definiciones propias y menos nosotros podemos darnos definiciones propias en nuestros manuales o nuestros programas de gestión de riesgos. Tampoco podemos incluir o excluir riesgos porque a mí me parece o porque no tengo conocimiento suficiente o porque no tengo presupuesto suficiente o porque no tengo o porque tengo limitantes en mi empresa o por desconocimiento. Entonces, cada vez que Colombia se adhiere y se suman más riesgos de conducta a las regulaciones, nosotros debemos también en nuestros programas alinearnos a esos riesgos. Entonces, la globalización va que para donde van los riesgos de conducta en el mundo, Colombia es un adoptante temprano y por lo tanto los oficiales de cumplimiento debemos rápidamente ajustar nuestros programas a luchar contra estos riesgos. Entonces, es importante que tengan en cuenta todas estas cajitas y quienes ya son oficiales de cumplimiento digan, yo sí tengo claridad si estos riesgos se pueden dar o no, los tengo en mi programa o ni siquiera los he medido, porque muchas veces nos hemos quedado aquí. Aquí se ha hecho mucho énfasis en la lucha contra el lavado, pero a veces no somos tan fuertes en los controles contra las otras modalidades de corrupción o para gestionar prevención de delitos, de comisión de delitos en las organizaciones. Ahí todavía estamos aprendiendo mucho. Vamos en buen camino, pero tenemos que ir hacia allá, hacia la globalización y entendimiento de estos riesgos. Y también porque va de la mano cuáles son las señales de alerta. Yo he sido oficial de cumplimiento muchos años y me ha tocado hacer todos los roles, desde gestionar un control en específico hasta hacerme cargo de todos los programas integrales de una organización. Pero en mi experiencia he visto todas las señales de alerta que me pueden llegar a a determinar si se puede presentar un riesgo o no en una organización, si hay exposición del riesgo o si definitivamente está materializado. Y esta carta de señales de alerta cada vez que hablo con personas va creciendo. Entonces tenemos muchísimas señales de alerta que yo puedo identificar a través de casi que todos de procesos de debida diligencia preventiva. Pero, pero lo importante es que estas señales de alerta sepamos a qué riesgo van asociados. Si yo voy a mitigar un riesgo de prácticas restrictivas de la competencia, que es un riesgo que regulatoriamente tenemos que incluir en nuestros programas y la máxima autoridad en estos temas es la Superintendencia de Industria y Comercio, por ejemplo, para el sector privado, pero también aplica para el sector público, porque el sector público también podría verse afectado en estos temas. Entonces yo digo, ¿cuál de las señales de alerta es la que me ayudaría a evidenciar si se están presentando prácticas restrictivas de la competencia en mi organización o de otras organizaciones frente a la mía o que mi organización esté de la mano con otra para cometer esas prácticas no deseadas? Porque aquí lo que pasa es que no está, todavía nos falta madurez entre entender cuál es la alerta que me lleva a identificar un riesgo. Si yo quiero saber si se está presentando riesgo de corrupción, ¿cuál es la alerta, el factor de riesgo y el control adecuado para evidenciar materialización de riesgos de corrupción? Si yo quiero ver debilidades en gobierno corporativo, yo también tengo que saber cuál es la alerta que me permite ver debilidades en gobierno corporativo. Si yo necesito ver temas asociados a riesgo reputacional o pérdida de imagen de una persona o de una persona natural o jurídica, tengo que saber cuál es la señal de alerta y el factor de riesgo que me conlleva a eso. En Colombia hemos sido muy juiciosos en los temas de análisis de listas restrictivas, pero ¿cuáles listas yo estoy observando? Solo listas para prevenir lavado de activos, entonces, y los otros riesgos, entonces los tengo descuidados. Entonces, todo esto va de la mano porque si no tenemos clara la carta de riesgos, claras las señales de alerta y claros los controles que tienen que ayudarnos a mitigar cada uno de los riesgos y a veces son transversales, pero a veces son diferenciales, pues no vamos a tener nunca programas de prevención realmente efectivos. Y esta es la madurez que nos están pidiendo los oficiales de cumplimiento hoy en día, después de que ya llevamos más de 5 años gestionando este tipo de programas por lo menos en entidades del sector privado oye, ya tiene claridad en cuál es el alcance de su programa, cuántos riesgos usted tiene administrado en un programa, 1, 3, 5, 7, 9, y cuántas son las señales de alerta que tiene usted establecidas y cuáles controles tiene establecidos para mitigar cada uno de esos riesgos. Todavía usamos la jerga de manera indiscriminada. Es que creemos que transparencia es lo mismo que integridad,
que integridad es lo mismo que corrupción o sea, usamos las palabras transparencia, ética, integridad, probidad, todos esos verbos los usamos indistintamente, pero no sabemos que son distintos. Los riesgos contrarios a la transparencia es la opacidad. Los riesgos contrarios a la integridad es las faltas a la ética o a la conducta corporativa señalada en los códigos de conducta. Usted tiene 7 valores identificados, esos son las transgresiones a la conducta. Si usted tiene medido el riesgo de corrupción, ¿cuáles son las conductas asociadas a la corrupción y qué modalidades de corrupción usted está mitigando? Soborno transnacional. ¿Qué medidas se le puede materializar o no y qué medidas tiene frente al soborno transnacional? Y las prácticas restrictivas de la competencia son otro riesgo. El incumplimiento de la ley es otro riesgo. Entonces tenemos que empezar a ser más exhaustivos en el entendimiento de esas palabras que no son lo mismo porque estamos hablando de riesgos totalmente distintos. El riesgo de corrupción es un género, vuelvo y les digo, y las modalidades de la corrupción son muy distintas y son peras con manzanas. Y nada tiene que ver los riesgos de corrupción con los riesgos de prevención de lavado de activos porque son las conductas son totalmente distintas. Entonces, si yo no tengo eso claro en mi programa y yo no tengo esa claridad en la identificación de los riesgos y no conozco toda la carta de riesgos inclusive que hay y que están reguladas de manera global para los programas de compliance, tampoco podemos tener programas. Y esto y el mundo y los estándares técnicos van mucho más avanzados que la regulación, inclusive y no solo la colombiana, sino la regulación de muchos países y la regulación en la TAM. Somos buenos, pero nos falta mucho. ¿Sí? No las tenemos todavía bien integradas y todavía no tenemos, por ejemplo, lastimosamente en Colombia, digo lastimosamente es porque se nos dificulta delegaron la facultad de regular esto a muchas autoridades. Entonces, para el sector público tenemos varias regulando, para el sector privado tenemos varias regulando, y entonces si yo me siento a hablar con el director de la UIAF, a él solo le interesa el riesgo de lavado, pero si yo me voy a hablar con el director, con el superintendente de sociedades, me dice, a mí lo que me interesa es el soborno transnacional, y si me voy a hablar con el superintendente de industria y comercio, me dice, a mí lo que me interesa es la protección de datos y las prácticas restrictivas de la competencia. Cada uno, entonces nos tocaría sentarnos con todos a hablar para que nos digan cuáles son todos los riesgos que el país quiere que mitiguemos, pero no nos podemos quedar limitados. ¿Y por qué? Porque esos son los riesgos que existen. Los riesgos son inherentes a las actividades y los corruptos y las personas que, pues, así hay nuevas modalidades y nuevos riesgos en los negocios en los que nosotros, para los que nosotros implementamos los controles. Entonces aquí otra vez vuelvo a la globalidad. Todas estas señales de alerta para esos riesgos globales que han ido, en los que han ido incorporando las normas locales, pues tienen que estar correlativamente identificados y ya estamos hablando de lo mismo internacionalmente. Y por eso es que nos dicen, para mitigar esos riesgos, y poder tener unos controles efectivos es que se inventaron los programas, como quieran llamarlo, aquí les puse todos los nombres, programa de cumplimiento, programa de transparencia, programa de integridad, programa de sostenibilidad, porque ya le metieron los temas de sostenibilidad, el SAGRILAB, ahora ya no se habla del SAGRILAB, sino del SAGRILARCO, porque ya le metí, ya unieron la activos con corrupción y soborno. Ahorita vamos a ver un poco esa evolución normativa y en el sector público hasta el año pasado hablan del PTEP, yo ya se ha inventado otro término que es el SIGRIP, pero en últimas es eso, cada vez van uniendo más riesgos, entonces la evolución de los riesgos pasa a ver que cada vez van evolucionando, les van poniendo un título distinto, pero llámelo como usted lo llame, en últimas usted tiene que, cada vez vamos hacia la gestión integral de los riesgos. Usted no puede tener 7 programas en su organización, porque no puede tener 7 oficiales de cumplimiento, y la otra porque pierde visibilidad frente a la gestión del riesgo, porque en últimas podemos estar observando una sola persona que puede tener materializados 1, 7 o 10 riesgos. Entonces yo tengo que ver cuántos riesgos yo administro y a quién se le pueden materializar uno o varios riesgos. Y se hace a través de esos programas. Entonces ya vieron que son nombres, llámelo como lo quiera llamar. Lo que pasa es que si usted administra riesgo de corrupción y riesgo de lavado, pues el nombre Sagrilab se le queda corto porque las siglas son lavado y financiación de terrorismo. Y si ya le metió temas de proliferación de armas de destrucción masiva, entonces tendría que llamarse Sagrilab PDFM, o sea, póngale un nombre, el que usted quiera, y si quiere irle sumando los nombres según los riesgos que va teniendo, hágalo. Em, pero lo importante es que usted tenga claro que esos subsistemas
o que esos riesgos están atados a un programa integral de riesgos. Para allá sí va todo el mundo. Cuando digo todo el mundo, son todos los países van hacia tener un full compliance, un gran programa de cumplimiento. Por eso cada vez más el rol del oficial de cumplimiento se vuelve más importante porque cada vez se le suman más riesgos. Y lo que hace usted es sumar y dice, yo tengo que tener un programa de cumplimiento normativo, tengo que tener un programa de transparencia para evitar la opacidad, tengo que tener un programa de integridad para evitar violación a la ética y los valores integrados en mi código de integridad. Tengo que identificar riesgos asociados a lavado de activos y mitigar exposición reputacional o contagio en mi organización. Entonces, yo también tengo un SARLAF, un SAGRILAF, un CIPLAF, como lo quieran llamar. Y hoy en día, también en el programa de compliance se suman los temas de sostenibilidad, violaciones a derechos humanos, se queda inclusión que tiene que ver con protección de grupos minoritarios, protección a equidad de género, y todas esas reglas pues son llamadas a administrarse por parte de los oficiales de cumplimiento. Entonces cada vez uno dice, uy, entonces ya no solo me toca PTE, sino también entonces AgriLab, pero además también los temas de cumplimiento normativo y los temas de sostenibilidad, sí. Y eso es lo que hace que cada vez seamos más globales en la implementación y lo recomendable es que usted tenga la visión de todos ellos, porque eso es lo que hace que usted tenga un programa, por eso la palabra programa es técnica y se diferencia de sistema. Usted tiene varios sistemas, que en el ejemplo que le estoy mostrando, ahí hay 5 sistemas administrados y englobados dentro de un gran programa. Y en el sector público funciona igual. Llámelo programa de transparencia y ética pública, pero usted por debajo administra el riesgo de soborno, el riesgo de transparencia, el riesgo de integridad, el riesgo de lavado y todos los riesgos demás que usted haya, los que se haya comprometido en su entidad a gestionar. Y funciona exactamente igual. Y le pone el nombre de programa de transparencia y ética pública, perfecto, pero en últimas estamos haciendo lo mismo. Entonces esa globalidad nos lleva a que no podemos trabajar por separado. Inclusive, a veces tenemos asesores que nos ayudan a implementar por separado. Y dice, ah, bueno, ¿qué quiere? ¿Que le implemente solo Sagrilab o PT? Ya no podemos hablar así, porque yo necesito es un programa integral de riesgos y es para allá va la regulación y por dentro yo le digo, necesito administrar 3, 4, 5 riesgos, entonces créeme varios subsistemas, pero ya no me los puede montar por separado, como si fueran, y menos separados de los programas, digamos, en las multinacionales de los programas globales. Entonces ahora hay que integrar todo esto porque estamos globalmente en el mundo hablando de lo mismo. Entonces no es que una cosa es el riesgo de lavado de activos en Suiza, otro es el riesgo de lavado de activos en Colombia, no señores. Estamos hablando, estamos adheridos a los mismos convenios, estamos administrando exactamente el mismo riesgo y podemos, es decir, de pronto el programa global tiene unas generalidades y en el país tenemos 2 actividades adicionales que nos pide la regulación propia del país. Y seguramente si se van a parar mañana a México, dicen, ah, ya también tenemos otras actividades distintas que ni nos la pidió Suiza ni nos la pidió Colombia, pero sí México, y pues ya tocará observar por separado. Pero en últimas debemos tener un solo programa integral. ¿Y por qué les digo que hacia allá va la regulación? Les voy a mostrar. El año pasado, para el sector público, salió la guía, esto fue en septiembre del año 2025, o sea, hace un par de meses. Y salió la última versión de la guía para la gestión integral de los riesgos, todos los riesgos en general de las entidades públicas. Pero en el capítulo que se dedicaron a riesgos de integridad pública, o sea, los riesgos asociados a compliance, miren todos los riesgos que sumaron. Entonces dice, usted tiene que observar los riesgos asociados a integridad pública son las amenazas para la integridad pública, o sea, todo lo que vaya en contra de los valores institucionales consagrados en los códigos de éticas de las entidades públicas. Además, todos los riesgos asociados a soborno. Además, todos los riesgos asociados a fraude. Además, toda la inadecuada gestión de los conflictos de interés, toda la corrupción. Y ellos separan, en el sector público, corrupción lo separan del soborno. Le dan mucha relevancia porque es un tema relevante pues en servidores públicos y tiene sentido en las entidades públicas. Y además todos los riesgos de lavado de activos, financiación de terrorismo y financiación de proliferación de armas de destrucción masiva. Y gestiona todo eso dentro de un sistema de gestión de riesgos para la integridad pública que se llama SIGRIP y eso métalo dentro de su gran programa de transparencia y ética pública. Entonces, fíjense que cada vez más en materia de compliance, ¿qué toca gestionar en las entidades públicas? ¿Lavado o corrupción? Todos estos, lista de estos 8 riesgos que les estoy enunciando. Y el reto de las entidades públicas es ver cómo lo administran. Han cometido, hay unas que son muy juiciosas y dicen,
yo cada riesgo lo administro de manera separada porque la materialización, la conducta y el control puede ser diferencial. Y otras en una sola fila de una tabla Excel metieron todo. Soborno, fraude, coma, conflicto, coma, corrupción, coma, lavado. En realidad no tiene sentido porque eso es mezclar, ahí como les digo, peras con manzanas. Entonces, pero van a ir evolucionando y seguramente con la evolución de esto es muy reciente, apenas ni siquiera administraban uno de los riesgos, ahora les tocó todos estos, pero los tienen que analizar de manera, aunque los controles tienen que implementar de manera separada, los tienen que gestionar dentro de programas de manera integral. Entonces, Colombia ya va en eso. Entonces, eso que les mostraba, que fueron convenios internacionales, Colombia dice, estos son los mismos riesgos, estamos hablando de los mismos y hay que administrarlos dentro de los programas. Y para el sector privado, y para el sector privado, em, acaban de publicar hace 2 semanas que ya también, o sea, hace ya como en diciembre lo publicaron un proyecto de norma que unifica todo lo que son los PTS y los Agrilat y los ARLAT para el sector privado, ya se hizo para el sector público, ahora para el sector privado, y dice que ahora hay que unificar todos esos sistemas y gestionarlos de manera unificada, o sea, unificar a los sistemas de lavado, de financiación, de financiamiento de proliferación masiva, corrupción local y soborno transnacional. No quiere decir que ahora todo significa lo mismo, es métalos dentro de un solo programa. Administralos en un único programa de compliance y ya se está hablando, por lo menos para las vigiladas por la super sociedad, están cambiando la sigla y ahora le llaman el Sagrilaco, porque al lavado de activos y a la financiación del terrorismo se suma la corrupción y el soborno transnacional. O sea, ahora hay que verlo como un programa integral. Y, perdón, y nos están diciendo cuáles son los mínimos. Entonces, Colombia va hacia donde en este momento está evolucionando hacia lo que está pidiendo el mundo y es identifique todos los riesgos asociados a compliance y gestiónenlos dentro de un programa, aunque usted por dentro tenga que administrar el riesgo de manera separada a través de subsistemas. Entonces, cada vez vamos haciendo una gestión más integral y cada vez debemos tener más en cuenta esas modalidades. Y eso quiere decir que tiene sentido cuando hablamos de un programa es que usted administra todos los riesgos. Y fíjense que yo a mis estudiantes de aquí de los programas de la Facultad de Contaduría, cuando hablamos de estos temas, siempre hablamos que la metodología es la misma, pero usted lo puede hacer para un programa de fraude, de prevención de la corrupción, de prevención del lavado. Las metodologías y los componentes son los mismos. El diferencial está casi que en la gestión del riesgo y el procedimiento de control, porque estoy hablando de riesgos diferenciados y los controles son diferenciados. No puedo decir que lavado de activos y financiación, terrorismo y corrupción y conflicto de interés es lo mismo porque no lo son, técnicamente no lo son, y tampoco puedo implementar con procedimientos de control iguales para diferentes riesgos. Tendría que hacer un análisis. Entonces, en esta cajita 2 y 3 hay diferenciales por dentro, aunque la metodología es la misma. ¿Y quiénes nos ayudan a esto? Cuando ya yo quiero implementar programas, porque las normas legales me dice el mínimo regulatorio que debo cumplir, pero no me define, no me establece, no me dice qué va primero, qué va después. Y para eso están los estándares técnicos internacionales. Y aquí les traigo unos que son los más usuales y que también los comparto, pero fíjense que también los estándares se han venido haciendo específicos. Entonces, si yo quiero saber de gestión de riesgos, hay una ISO. Por ejemplo, en las ISO. Las ISO no son obligatorias en Colombia, tal vez en otros países puedan que sean obligatorios estar certificado en una ISO, pero sí son un estándar muy apetecido, conocido, y es bueno, porque las normas nos dicen el qué y los estándares técnicos nos dicen el cómo. Están en materia de control interno, están los estándares COSO. Si quisiéramos saber de controles antisoborno, está en la ISO 37001, pero si además vamos a gestionar riesgo de fraude, ya hay una ISO 37003. Si además queremos riesgos de lavado de activos, están los estándares GAFI y GAFILAT, de los que les hablé. Si además queremos gestionar riesgos de seguridad de la información, y ciberseguridad está la ISO 42001. Si además queremos gestionar riesgos de cumplimiento normativo, está la ISO 37302. Si además queremos gestionar riesgos de prácticas asociadas a la competencia desleal, está la ISO 37303. Si además, y lo último que ha salido, queremos gestionar riesgos asociados
asociados a la falta, a la ética en la gestión de la inteligencia artificial, ya salió la ISO 42000. Y esto va asociado, y estas son ISOs internacionales, funcionan en Colombia o en cualquier país del mundo. En Colombia, quien gestiona las ISO para Colombia, o sea, las colombianiza es Icontec, pero estas ISO están en todos los países y todos los países tienen su entidad que las, digamos, les hace adecuaciones para el respectivo país. Entonces ya vieron que todo tiene sentido. Los riesgos, cada vez la carta de colores de riesgo de compliance es más grande, los factores de riesgo asociados y los controles también van siendo diferenciales y las guías técnicas que tenemos hoy también son diferenciales. Por lo tanto, no podemos seguir metiendo dentro de una misma bolsa todos los riesgos y creyendo que son solo palabras. Es que no es como mi amor, mi amorcito, cielo significa lo mismo, no. Aquí cada riesgo y cada palabra es un tecnicismo que está gestionando un riesgo diferente. Y tenemos que aprender a diferenciar eso y a usar las metodologías, los riesgos y los controles adecuados para gestionar correctamente esos riesgos. Gracias. Y la otra, porque esos riesgos hoy sí los podemos administrar en un solo lugar, que es un gran programa de compliance, y por eso salió la ISO 37301, que reúne todas estas. O sea, yo no tengo que montar en el número de ISOs, en el número de programas, no, yo todos los puedo engranar dentro de un gran programa de compliance y dependiendo del riesgo que yo estoy gestionando, puedo atender a recomendaciones diferentes. Entonces, cada vez vamos a tener programas más robustos y más integrales y la diferencia está en la identificación y gestión del riesgo y el control adecuado para cada uno de ellos. Y no nos hemos salido del mundo de compliance. Seguimos administrando riesgos de conducta en las actividades económicas, en los negocios, en las actividades misionales de las entidades. Y bueno, hay otra cosa que es muy transversal, que es la ISO para gestión de canales de denuncia, que sí es un componente muy integral y es un componente, pues que sí, digamos que es muy transversal a todas las organizaciones. Y bueno, y hay otras directrices, las directrices para la OCDE y las metodologías propias de mi PG que aplican para el sector público pero que están basadas en COSO, o sea, también están basadas en estándares técnicos internacionales. Esa es la forma en que lo adoptaron para las entidades públicas y ahí es que nació esa guía que les mostré ahorita que se acabó de actualizar el año pasado. Entonces, esto es para decirles nuevamente, los riesgos son globales, las definiciones son internacionales, no son definiciones que yo pienso que la corrupción es una cosa y otro, vienen de estándares internacionales adaptados por Colombia en normas internacionales. Los modelos de los programas para gestionar esos riesgos también vienen de estándares internacionales y, y hay metodologías, tecnicismos, factores de riesgo y controles propios para cada uno de los riesgos y cada vez debemos irnos contextualizando y globalizando más para estar hablando lo mismo en cualquier lugar del mundo. Hay una ventaja en ser oficial de cumplimiento que se las digo a todos y es que cualquiera sí que se dedique a este oficio y aprenda estos temas puede ser oficial de cumplimiento en cualquier lugar del mundo precisamente porque estamos hablando de los mismos estándares. Es un tema muy internacional. Y lo otro ya para ir cerrando y pasando un poquito a preguntas, es que todo esto debemos preverlo en cláusulas reputacionales. La cláusula de la que más se habla es la cláusula anticorrupción, pero como ya vieron que hay más riesgos que la corrupción, hoy debemos hablar de la incorporación de cláusulas reputacionales hablando de la generalidad de todos los riesgos que podemos administrar y esas cláusulas deben estar inmersas en todos los modelos contractuales de las organizaciones para poder el día de mañana gestionar adecuadamente estos riesgos. Entonces, de nada sirve tener un buen programa, gestionar los riesgos, si no tenemos un buen clausulado que nos permita asegurar y tomar decisiones en caso de materialización. Em, por ejemplo, Perú recientemente sacó una regulación que obliga en la contratación pública asociada a infraestructura a tener una cláusula anticorrupción, por lo menos para el riesgo de corrupción. Han habido muchas posturas acerca del tema porque viene de una vez redactada. Eso regularmente no se ve para los que son abogados que le manden a uno la redacción de una cláusula estática y rígida que tiene que incorporar en todos los contratos, pero así quedó por lo menos para la lucha contra la corrupción. Y esa cláusula salió recientemente este año y Colombia debe empezar a trabajar en esas cláusulas, pero ya no solo desde el punto de vista del riesgo de corrupción, sino
todos los riesgos que incorporan la lucha contra las modalidades de corrupción y contra los demás riesgos asociados a compliance. Entonces, aquí en conclusión, lo que quiero decirles es, eh, cada vez seamos más conscientes de los riesgos que se van incorporando a los programas de compliance, de los riesgos que realmente se pueden materializar en sus organizaciones y de todos los controles que ustedes deben implementar para gestionar cada uno de los riesgos de manera diferencial, incorporándolos dentro de un gran programa que se armonice los unos con los otros, porque incluso un control puede ser muy transversal y les puede servir. Y esto estamos hablando a nivel global, o sea, cualquier persona de otro país que nos escuche hablar, estamos hablando de los mismos riesgos, de los mismos retos para incorporar esto en grandes programas de compliance, de la misma, de los mismos controles que vienen recomendados por eh, las organizaciones internacionales y que Colombia se va sumando cada vez más en esta lucha. Y entonces un poco ese era el contexto que quería darles. Quería decirles en qué estamos en Colombia y para dónde va la regulación cada vez para unirnos más a la gestión integral de estos riesgos y para contarles que cada vez nos suman más tareas al rol del oficial de cumplimiento de los programas de compliance. Por lo tanto, enhorabuena, tenemos estos espacios para discutir estos temas que nos llenan de cosas nuevas y que cada vez nuestros retos se van volviendo más grandes. Aquí con esto, Dianita, yo creo que podemos parar y podemos hacer una pausa para que me hagan preguntas, para aclarar Claro que dudas, sí. aportes. Por supuesto. Muchísimas gracias, profesora Adriana. Muy interesante todo lo que nos has compartido, comprender los riesgos a los que se exponen las organizaciones y su adecuada gestión. Y vamos a hacer entonces algunas preguntas. Jennifer nos pregunta, ¿qué empresas están obligadas a tener oficial de cumplimiento? Regulación que le aplica, sé quién es el supervisor porque no hay unicidad. Y este proyecto de norma tampoco estandariza ese tema. Algunas obligan a tener oficial, otras no obligan, pero pues no hay unicidad. Habría que revisar regulación por regulación. Perfecto. Luego nos pregunta John, ¿cómo podemos abarcar todo este tema tan amplio y de tanta responsabilidad? Esos primeros tips para acercarnos las personas que no somos tan cercanas y tan expertas en tema de riesgos e ir empezando esas búsquedas y asesorar de mejor manera a las organizaciones que acompañamos. Miren, estos son temas técnicos, es aprender metodologías. La facultad, y con estas jornadas ustedes están viendo que la facultad y la Facultad de Contaduría de la Universidad Externado tiene una amplia oferta de programas cortos y programas grandes, inclusive especializaciones y maestrías para que ustedes se vuelvan expertos en gestión de riesgos de manera integral. La universidad ha cuidado mucho de esto para que ustedes no solo se concentren en un riesgo, que yo quiero solo aprender de un Sagrilaf para el sector privado y solo que le va a aplicar a empresas y las super sociedades, sino que para que aprendan toda la carta de colores y puedan enfrentarse a cualquier tipo de regulación, incluido regulación local e internacional. Entonces yo los invito a conocer esa carta de programas que tiene la universidad y vuelvan y aprovechen porque es un buen momento para aprender a hacer gestión integral de riesgo. Y necesitamos gente experta en todos estos temas. Listo, aquí nos hace un comentario Claudia muy interesante y ella dice que por lo general en el sector público estos procesos se los asignan a las oficinas de control interno y muy pocas veces pues se cuenta con oficiales de cumplimiento. Y nos dice también Marisela, lo que logro comprender, el riesgo de corrupción es diferente al riesgo de lavado de activos porque las conductas que los generan son distintas. Por favor, ¿podrías dar un ejemplo de conductas para cada uno de estos tipos de riesgo, el de corrupción y el de lavado de activos? Sí, bueno, voy a contestar las dos por separado. Sí, en las entidades públicas son las últimas que han entrado en esto, casi que en los últimos 3 años, y no ha habido, digamos, una directriz que debería salir del Departamento Administrativo de la Función Pública de empezar a tener el rol de oficial de cumplimiento de las entidades públicas, ni el ordenador, Te implementar quedaste los congelada programas y no te y las, escuchamos. ¿ya me ven?
A ver, Sí, ya. voy a quitar la cámara y vuelvo y la pongo por si es otra vez señal. ¿Ahora me escuchan y me ven? Sí, ahora sí. Ujú. Entonces les contaba, sí, en las entidades públicas no existe. Fíjense que hacían la pregunta para entidades privadas y en las entidades públicas no hay una regulación que obligue a tener oficiales de cumplimiento, pero yo creo que es parte de la madurez. Por ahora estamos implementando los programas y va a llegar ese día. Tal vez en 2 años, en 3 años, seguramente va a haber oficiales de cumplimiento. Ese reto por ahora se lo pusieron a las oficinas asesoras de planeación, que son como si fueran en las entidades privadas los dueños de la gestión de riesgos, como el área asesora de gestión de riesgos de las entidades públicas. Y los riesgos, nunca habíamos administrado riesgo de lavado de activos, por ejemplo, ni riesgos asociados a fraude o a riesgos asociados a financiación de terrorismo, entonces no tenemos un experto adentro. La última guía, la guía lo que señala, aunque no señaló que va a tener un oficial de cumplimiento, pero sí dice que en caso de que las entidades determinen que en su planta de personal no tienen personas idóneas, podrían tercerizar el servicio y es la primera vez que se lo dicen a las entidades y la versión 7 lo dice. Y yo creo que también es tarea de las entidades demostrar que esos programas gestionados de manera seria requiere un recurso dedicado y un recurso experto, porque por eso en el sector privado nos exigen, quien quiera ser oficial de cumplimiento tiene que educarse en estos temas y tiene que demostrar estudios, porque no es un tema que venga inherente y son pues como todos los riesgos, tiene su especificidad, así como tenemos oficiales de cumplimiento para protección de datos, otros para temas regulatorios, otros para temas de seguridad de la información, para temas de compliance también se va a necesitar. Y como ven en el resto del mundo y en el sector privado, pues el oficial de cumplimiento está demostrado que es una necesidad. Y para allá yo creo que van las oficinas, las entidades públicas. Y la otra es la diferencia entre las modalidades. Es cierto que, por ejemplo, en el sector privado, que es donde pues hay muchas más empresas del sector privado, nació por la prevención de lavado de activos y los AgriLab, los IPLAB, los ARLAB. Pero pues el riesgo de lavado de activos es totalmente diferente al riesgo de corrupción. Es que la corrupción es dar u ofrecer obtener un beneficio y soborno transnacional, además se presentan unos elementos adicionales. Entonces, no me puedo detener a decírselos porque es muy difícil, pero pues son riesgos totalmente diferentes. Lavar dinero es incorporar recursos de origen ilícito para, en una organización para tratar de darles la apariencia de lícitos. Y eso puede pasar, hay que hacer un análisis de riesgo en cada corporación o en cada organización para saber cómo podrían entrar esos recursos y cómo podrían darse modalidades de lavado. Y corrupción es totalmente distinta. Inclusive los procesos en los que se puede dar el lavado de activos en una organización pueden ser unos procesos distintos a donde se puede dar corrupción. Corrupción se puede dar en cualquier lugar de la organización. Por ejemplo, usted mide su entidad como por procesos, que el proceso de recursos humanos, que el proceso de la corrupción se puede dar en todos. En cambio, el lavado de activos está más construido en donde haya manejo de recursos, porque estamos hablando de lavar recursos. Entonces, pues ni siquiera ser compatibles las áreas en donde se pueda presentar y hay que hacer pues todo un análisis de segmentación y análisis de riesgos para poder terminar eso. Pero con eso les digo, solo la definición es distinta. Entonces uno puede decir que el riesgo de corrupción y el riesgo de lavado, el control que yo tengo es el de revisar listas de lavado, porque pues ahí no estoy bien, ahí solamente estoy cumpliendo con una obligación legal, pero pues el riesgo de corrupción no se mitiga con listas de lavado de dinero, porque no tiene nada que ver ni en la definición ni en su configuración. Y por eso es que debemos aprender a ser cada vez más juiciosos con la identificación de los riesgos y la documentación de los controles adecuados. ¿Otra Listo, pregunta? perfecto. Muchas gracias. Sí, aquí nos pregunta Diana si los delitos cibernéticos se consideran riesgos dentro del compliance. Hoy los están considerando riesgos dentro del compliance. Es otra, como les mostré esa cajita verde, entonces habría que otra cajita verde. Lo que pasa es que también son tan, digamos, necesitan tanta sofisticación que hay expertos en riesgos de seguridad de la información y ciberseguridad. Y es un expertise completo. De hecho, aquí hay un programa de gestión de riesgos únicamente para conocer sobre gestión de riesgos digitales. Y es para eso, para el que quiere volverse un oficial de cumplimiento para gestión de riesgos de seguridad y de ciberseguridad. Y los controles son totalmente diferentes, hackeos éticos, otras cosas, herramientas tecnológicas.
eh, eh, es otro mundo, es otro mundo, pero sí se administra se entiende dentro del gran mundo del compliance. Vale. Marta nos pregunta, para una entidad pública, ¿cuál sería un buen punto de partida para implementar estos programas? La Secretaría de Transparencia indicó que hasta septiembre las entidades tienen plazo. Miren, yo sí creo que lo primero es que las entidades públicas tienen que hacer, y no solo las públicas, las privadas también. Uno es entender las definiciones de cada uno de esos riesgos que les enlistaron en esa guía. No piensen que es lo mismo, porque yo ya he visto muchas que integridad, coma, fraude, coma, y en última que definan, y aunque la guía trae una definición del riesgo, incorpórelo en su organización. Casi que vuelva a hacer una tarea de analizar por separado el riesgo, como si usted tuviera 5 matrices distintas, o sea, va a analizar las situaciones de fraude que se pueden dar en su organización y sepárela del análisis de las situaciones de soborno que se pueden dar en su organización y sepárala de las situaciones de lavado y va a ver que en últimas algunas conductas confluyen, otras no, y los controles pueden ser diferenciales. Y eso es lo que hace que usted tenga el famoso SIGRIP de verdad interiorizado y andando, que no es solo por sumar 3 palabras más, porque lo que he visto que unas hicieron fue coger la misma matriz que tenían de corrupción y le crearon una línea adicional abajo que le pusieron todas esas palabras. Integridad pública, coma, fraude, coma, y listo, ya tenemos una matriz completa y tenemos un SIGRIP. No, no es un tema de Excel, es un tema de identificar realmente el riesgo y, por ejemplo, bien débiles todavía para identificar que no es lo mismo que soborno. Las modalidades de soborno y las conductas asociadas a soborno pueden ser muy distintas a fraude interno y externo. Algunas confluyen, pero otras no. Y no somos, y yo apoyo entidades públicas en la implementación de esto y nunca, no he encontrado buenos controles en las organizaciones públicas para mitigar, por ejemplo, el riesgo de fraude o de conflicto de interés tampoco. Entonces, y son mundos totalmente distintos. Ahí tienen un reto grande. Sí, muy interesante. Nos pregunta Juliana, ¿las empresas denominadas BIC están obligadas a emitir informes de sostenibilidad? Hasta ahora, esa circular, eso es esta pregunta va solo la aplica hoy a entidades vigiladas por las supersociedades. La circular de sostenibilidad hasta ahora es voluntaria, no la han vuelto obligatoria. Entonces, por lo tanto, ese tipo, ninguna, ni ese tipo de sociedad, ni ninguna está todavía obligada. Supersociedades es que para el 2026, en el transcurso del 2026, va a volver la mandatoria para todas. Entonces, por eso dice, van incorporando prácticas de sostenibilidad en sus programas. Listo, yo tengo otra pregunta por aquí y es si dar este paso a la implementación de esta gestión de riesgos y su control resulta muy costoso para las organizaciones. Mire, yo creo que esa es la pericia del oficial de cumplimiento, ¿no? Dependiendo la actividad, el tamaño, incluido los presupuestos, el nivel de riesgo, pues yo puedo montar un programa tan robusto o menos robusto. Lo que sí no puedo evitar es gestionar el riesgo y implementar controles. Esos dos componentes no me los puedo eliminar, porque si usted los elimina o no aunque usted cree que tiene un programa gigante porque tiene un oficial de cumplimiento y tiene una matriz y capacita una vez al año, pero no tiene ningún control efectivo, de nada le sirve. O que en los documentos te monte, o sea, los documentos digan que usted, o sea, que si usted lo lee pareciera que usted tuviera el Ferrari de los programas, pero no los puede llevar a la práctica. En realidad no pasa de la documentación y una capacitación al año, tampoco le va a servir. ¿Qué es la pericia del oficial de cumplimiento? Aprender a incorporar un programa del tamaño y de las necesidades entendiendo las limitaciones que tienen las organizaciones. Esto le aplica a pequeñas, medianas y grandes empresas, inclusive microempresas. Entonces, pues seguramente es obvio que usted no puede montar, no tiene la estructura em, igual en una gran empresa con 4.000 empleados que en una empresa con 5 empleados. ¿Sí? Pero usted sí puede tener riesgos parecidos. Y hay unos riesgos que son transversales de los que no nos podemos zafar, como el riesgo de corrupción. Entonces, aunque usted sea pero entonces implemente controles de tamaño adecuado y con el presupuesto adecuado que tiene. Esa sí es ya la pericia del oficial de cumplimiento. Y tiene que tener un entendimiento del contexto organizacional e institucional muy bueno para poder implementar el modelo adecuado
y de acuerdo a las limitaciones que tienen. Es obvio que las organizaciones tienen limitaciones. Por ejemplo, me puede decir, como yo no soy experto en lavado, entonces tengamos 7 oficiales de cumplimiento para que cada uno venga el de seguridad y ciberseguridad, el de fraude, el de pero eso no va a pasar porque si la organización no tiene sino un recurso, a ese recurso le va a tocar el reto de ver cómo hace para poder gestionar todos los riesgos y va a tener que tener entendimiento de todos ellos. Y es lo que nos pasa hacia todos. A veces somos solitos, ni siquiera tenemos oficial suplente, porque en Colombia no es obligatorio tener oficial suplente. Entonces, una persona tiene el reto de hacerlo funcionar y hacerlo efectivo. Por lo tanto, mi recomendación es hagan cosas que sean medibles, que sean entendibles y que sean del tamaño y del alcance de la organización y de la madurez de la organización. Porque pues usted no puede venir a implementar una cosa que yo tenía en una entidad que era súper estructurada y pues esta es una empresa nueva con una estructura más fácil, más ágil, entonces de pronto no le va a caber. Pero eso sí es el uno a uno y es la pericia del oficial de cumplimiento, porque esa es su tarea, aprender a implementar buenos controles en la organización, a su actividad y a su nivel de riesgo. Listo. Jonathan nos dice, ¿qué pasaría si se quiere contratar a un oficial de cumplimiento en una empresa grande que estaba obligada a presentar el informe 58 desde hace 3 años y nunca lo hizo? ¿Cuál sería la recomendación que le das a ese nuevo oficial de cumplimiento? El oficial de cumplimiento tiene unas obligaciones y es evaluar el programa de compliance. Usted puede aceptar y puede informe de lo que encontró y puede aceptar. Y usted dice, esta entidad estaba obligada a hacerlo hace 4 años, no hizo estas cosas y a partir de la fecha yo me hago responsable. Y es una obligación que cada vez que ustedes hacen una posición nueva, oficial de cumplimiento, una empresa buena, una empresa regular, una empresa con deficiencias, hagan su informe de entrada y dejen establecido lo que encontraron. Esa es mi recomendación. Aquí nos pregunta Yurani, en el caso de los entes externos, cuando solicitan los reportes, informe 75, lo obligan a indicar qué sistema está obligado a tener las empresas, en el caso del sector real. Pero si no se está obligado, indican ustedes no deben reportar. En ese caso, para el programa de cumplimiento, ¿cómo se debe reportar o manejar estas buenas prácticas empresariales? Miren, las circulares son solo unas guías. El estándar es la ley 2195 y la ley 2195 no excluye. Pues les digo, no hagan el análisis a partir de la circular, lean las leyes y lean todas las leyes que existen y van a darse cuenta que la circular es solo una guía técnica chiquita de la obligación que tienen. Partan de la ley 2195. La ley 2195 no hace ese análisis que ustedes están haciendo al revés. Es que yo no estoy obligado. No, la ley no excluyó a nadie. Entonces usted no tiene todavía, su autoridad no le ha todavía sacado una guía técnica, más bien pídale por requerimiento que lo haga, pero usted está obligado a luchar contra todos estos riesgos. No hay excepción y no nos podemos coger. Y si se le materializa, usted no puede decir mañana, ay, es que mi autoridad todavía no nos ha dicho qué nos toca hacer. El análisis. Ok, nos dice Yurani, nos indicó que existen 5 subsistemas y el tema de tratamientos de datos personales no entra dentro de esta gama de subsistemas. Ese fue un ejemplo que les di de que uno podría tener hasta muchos subsistemas, pero claro, si ustedes miran más, como los dos ejemplos que ustedes pusieron, eh, seguridad podría estar ahí y protección de datos podría estar ahí, o sea, podrían haber muchos más. Lo que digo es que, o sea, ustedes son los que observan los mínimos regulatorios, pero los tienen que, mi recomendación es administrarlos dentro de un gran programa global. No los miren por separado y no los miren de cara a una norma, sino de cara a sus riesgos organizacionales, a su estructura y a su modelo de control interno. Sí, porque este no es un tema legal, sino es un tema de gestión de riesgos. Listo, profe, súper. Aquí nos preguntan, si estuviéramos estructurando esta oficina dentro de una entidad del sector público, ¿cuál sería el mejor rubro presupuestal para incluirla? No sé si de tu experiencia tú has asesorado, digamos, este proceso. En las entidades públicas, desde el año pasado,
Y, por ejemplo, las entidades del Distrito Capital de Bogotá, que ha sido muy juicioso, la Oficina de Control indicando ya estos programas. Primero es un buen aliado porque lo que dice es, ¿y cuál es el presupuesto que le está dando la entidad? Y hágase solo un análisis. Mire el gasto administrativo, no el misional, pero mírese qué presupuesto administrativo tiene su organización y súmele el 1%. El uno. Y ese 1%, ¿cuánto le están dando al programa de compliance? Y pregúnteles. O sea, si usted tiene la obligación de montarlo, diga cuánto, o sea, solo el uno, ¿cuánto hubiera sido? El 1% del gasto administrativo. Y estoy segura, rubros bien grandes. ¿Y cuánto de verdad le están dedicando al programa de compliance? Y sería bueno que se hablaran con sus oficinas de control interno para que hicieran esos análisis y les hicieran recomendaciones. Por lo menos eso pasó el año pasado en entidades del distrito y ese punto lo analizaron. Y de ahí nacieron muchas recomendaciones y llamados de atención, inclusive para los directivos de las entidades que dije, uy, pucha, ¿cuánto le estamos dando a esto? O sea, a toda entidad y a toda la alta dirección de las entidades y más de las entidades públicas les importa mucho el riesgo de reputación y prevenir la apertura de investigaciones. No creo que haya un solo directivo que no esté comprometido, pero si no le destinan ni un 0,01% de presupuesto, pues esto necesita presupuesto entre recursos. Entonces, ¿cuánto le están dedicando las organizaciones? Ya hace sobre el ejercicio de presupuestal de sacar el 1%. Lo he hecho con estudiantes de la maestría que tenemos aquí en gestión de los recursos públicos y compliance y nos ha dado que es muy triste ver los presupuestos que nos están dando y esto necesita presupuesto. Y en el sector privado, las circulares, sí, dentro de las obligaciones que le dan al representante legal está brindar presupuesto y apoyar al oficial de cumplimiento. Y yo creo que eso es una necesidad en las entidades públicas empezar a dedicar un rubro para esto necesita inversión. Esto no se gestiona sin inversión y sin, por ejemplo, entrenamiento para las personas que les han dado la obligación de gestionar esto. Por eso creo que esta jornada ha sido un abrebocas porque se dan cuenta que pues tenemos que aprender de estos temas y pues todos podemos aprender. Lo que pasa es que son temas técnicos y pues toca dedicarles tiempo y estudio. Bueno, nos pregunta Ronald Iván, en ese orden de ideas, si se habilita una tercerización en entidades del sector público, pues que apenas se van acercando a tener estas oficinas y la experiencia, ¿cuál sería la estrategia, digamos, en la elección de esos terceros para evitar que se contraten por montón y muchas personas, pero que no tengan las capacidades técnicas y el conocimiento idóneo del tema? Eh, eh, mi- Yo pienso que primero hay que hacer un diagnóstico para saber cuáles son los riesgos que tiene la entidad. Por ejemplo, en entidades públicas les voy a decir, está muy de moda certificarse en antisoborno, pero usted no sabe si el riesgo principal de su entidad pública es el soborno o si tiene más riesgos asociados. De pronto es soborno y otras modalidades de corrupción. Además por mandatoriedad, porque ahora sí nos toca todo el lavado de activos, no nos podemos salir. Entonces, primero hace un buen análisis de riesgos para luego determinar el perfil de la persona que necesita. Porque usted puede haber contratado a una persona experta en lavado, pero, por ejemplo, el riesgo más importante de su empresa o de su entidad pública es el soborno y no es experto en soborno. Entonces, primero hago un buen diagnóstico de la gestión de riesgos. ¿Cuáles serían los riesgos que debería administrar ese programa de compliance público? Y luego sí determine el perfil. Ahí se puede determinar el perfil de la persona que necesita. Ejercicios ya hay. Ya hay muchas entidades públicas que tienen el oficial de cumplimiento tercerizado, inclusive en un contratista, contrata a una persona idónea, pero después de haber hecho sus análisis. Entonces, dicen, si no lo tengo dentro de la planta personal, yo contrato a una empresa que me preste los servicios y me ponga personal, o contrato una persona natural que cumpla con los requisitos, pero ¿cuáles son esos? Usted solo lo va a saber si identificar riesgos. Si todavía no tiene claro el riesgo, pues usted no sabe cuál es la calidad ni el perfil adecuado. Por ejemplo, si además tiene riesgos de seguridad y usted maneja mucha información y puede haber ciberataques, entonces necesita alguien que sepa también de ciberseguridad y seguridad de la información o de protección de datos, porque usted maneja muchos datos. Entonces, solo a través de haber hecho el análisis de riesgo adecuado es que usted puede determinar ese perfil. Listo. Fanny nos pregunta si hay alguna manera de que podamos identificar señales de riesgos en inversionistas o socios de proyectos para, pues, Sí, identificarlos y mitigarlos. Si nos sí mencionas lo hay. algunas.
Sí lo hay. Miren, hay fuentes públicas, lo que pasa es que hay que saber en dónde buscar. Todo lo que usamos los oficiales de cumplimiento es fuente pública, empezando por ahí. Lo que pasa es que hay que saber en dónde buscar. Y también hay herramientas tecnológicas de proveedores. Colombia, acá hay una oferta gigante, no solo de proveedores colombianos, sino de proveedores internacionales que nos permiten identificar beneficiario final. ¿Por qué? Porque tienen información y data que nos permite mirar partes relacionadas. Y hay muchas empresas que lo hacen y también tengan mucho cuidado con esos proveedores que hoy contratan porque no tienen una herramienta por tenerla, porque depende, por ejemplo, si quisiera yo saber identificar beneficiarios finales, la data cuesta, entonces eso no vale 5 millones de pesos al año, puede costar más, pero hoy hay muchos proveedores de información que hacen muy bien esa tarea y nos permite hacer esos análisis, pero hay que hacer inversión en herramientas tecnológicas y también em, hacer, o sea, capacitarnos para saber manejar las herramientas, porque a veces las tenemos y no sabemos qué hacer con esos informes, que ese es el segundo punto, y dolor de cabeza. Yo ya contraté y ahora qué hago con eso, reportes que me salen ahí, no sé cómo leerlos, o no sé si me están sirviendo a mí. Ayer alguien me preguntaba que, pues, que la herramienta no le servía porque no le mostraba a personas internacionales y casi todos sus contratistas eran internacionales. Yo, pues compraste la herramienta que no era, porque compraste fue una herramienta de un proveedor local que tiene información solo de colombianos los trabajadores eran casi todos internacionales, entonces compraste la herramienta no adecuada. Entonces también hay que hacer un buen benchmark de las herramientas que se adapten a las necesidades. Por eso es muy importante primero hacer un buen diagnóstico y una buena identificación de riesgos y de medir alcance antes de o traer oficial de cumplimiento o de incorporar herramientas tecnológicas a los programas. Listo, perfecto. Juan Sebastián nos pregunta desde tu experiencia y dado que el campo del compliance hemos conocido y que es muy amplio y tiene demasiados frentes, digamos, por atender, ¿cuál sería la mejor ruta para uno empezar a estudiar y capacitarse y ver si efectivamente, como ya nos lo has dicho, es un campo que requiere disciplina, estudio, porque es muy técnico, poder encarrilarse y ver si le gusta, que es lo ideal, empezar por un diplomado y luego ir a una especialización o qué sería lo mejor ahí? Yo creo que esa respuesta la puedes dar tú, Dianita, que conoces los programas. Pero miren, si ustedes quieren tener un conocimiento de verdad global, no en un solo programa, en un solo que le aplique, en verdad el diplomado oficial de cumplimiento de la universidad hace eso. Es un diplomado de ¿cuántas horas, Dianita? 120, 180 horas, las horas de un diplomado. Es aproximadamente 2 meses y ustedes ahí dan un recorrido por todo lo que puede integrar. Eso que les dijo hoy yo en una hora, lo van a ver con profesores y materias especializadas y van a tener horas de mirar. Es decir, ¿qué es eso de protección de datos? ¿Qué es eso de ciberseguridad, gobernabilidad de datos, compliance, lavado de activos? O sea, ya empiezan a ver esa carta con un poco más de detalle. Y si realmente ven que les gusta estos temas, tenemos especialización en compliance pura y dura, es la única universidad que tiene aprobada la especialización que ustedes en JAM. Y lo otro, pues hay maestrías, por ejemplo, a los del sector público, tenemos maestría en gestión de los recursos públicos y compliance, que es una maestría pura y dura en gestión de los recursos públicos en general, pero dedicada, o sea, con una dedicación muy grande a implementar y gestionar estos programas de compliance público y está dedicada a entidades públicas. Entonces tenemos de todo para entidades privadas también, los que ya trabajan en empresas privadas y quieren saber, por ejemplo, la especialización en control gerencial corporativo, ven ahí todos los controles asociados a entidades privadas. Y si quieren especializarse en una cosa especial, también investigadores forenses, esto tiene muchas. Es como estudiar derecho y especializarse o en derecho penal o en derecho civil o en derecho laboral. Compliance tiene una carta tan grande como esa. Entonces, y aquí pues hay para todos. Si ya ustedes ven que se quieren enfocar en algo, por ejemplo, en delitos, no, en riesgos cibernéticos, hay un programa completo de riesgos digitales. En fraude, hay un programa completo de riesgo de fraude. Investigadores forenses, en investigación forense, y todo está asociado al compliance. Porque el compliance es, como les digo, el género. Es es la ciencia en la que reúne todos estos temas. Entonces es muy amplia. Listo. A mí la siguiente pregunta me gusta muchísimo
porque es que en muchos entornos sé qué sucede. Y nos pregunta Dayan, ¿cuál es la función del oficial de cumplimiento dentro de las compañías? Ya que, por ejemplo, en mi empresa, yo como contadora junior, me encargo de realizar el control, las consultas y hacer el reporte correspondiente mensual para el UIAF. Sí, muchos contadores se encargan de diferentes formatos, ¿cierto? De estos elementos, pero realmente quien debería hacerlo es el oficial de cumplimiento. Entonces, ella pregunta acerca de eso. ¿Cuál es la función de este oficial? Entonces, no conozco bien cómo será la estructura del programa de compliance de tu organización, pero lo que tú sí tienes que saber es que en este momento te deben administrar un control dentro del programa y un control para un riesgo. Y ahí, pues tú no sabes si hay más riesgos dentro de la organización y si hay más controles asociados al programa de compliance. Lo que tú sí dices es, a mí me pusieron a ejecutar una actividad dentro del programa. Que eso sea compliance, no lo sé, porque no sé, no, programa de compliance que necesita la organización, no lo sé. Pero como lo estás contando, a ti te delegaron la tarea de ejecutar un control para prevenir uno de los riesgos que incluyen un programa de transparencia y ética empresarial en tu organización. Y compliance es mucho más que ejecutar ese control. Y uno es, o sea, hacer la revisión en un proceso en específico y hacer un reporte en específico, pero no significa que esa sea la necesidad de la organización. Perfecto, gracias. Bueno, aquí nos preguntan acerca de que la alta dirección vea la importancia del compliance, pero creo que eso ya quedó abordado con los datos presupuestales, que es una manera de presentar a la alta dirección esta importancia. Y nos preguntan cuáles podrían ser las sanciones por no aplicar, digamos, esos adecuados controles y sistemas de compliance en las organizaciones. ¿Son de tipo Bueno, económico o son restrictivas? hasta ahora las sanciones son de tipo administrativo, o sea, em, sanciones que incluyen o sea, a la persona jurídica y a la persona natural. Los naturales llamados a responder son los miembros de la alta dirección, o sea, del máximo órgano social, o si asambleas o juntas directivas, el representante legal, el oficial de cumplimiento y revisor fiscal, si hay revisor fiscal o el auditor. Todos ellos son los llamados naturales a responder por una inadecuada o indebida o no implementación del programa de compliance. Y los demás son las personas ya que en las que se pudieron materializar los riesgos. Cada vez se le exige más y ya se está trabajando en la incorporación de que esto no solo sea una responsabilidad administrativa, sino penal. Casi todos los países de Latinoamérica ya incorporaron ese tipo penal en donde los administradores, el oficial de cumplimiento, el revisor fiscal y los miembros de la alta dirección responderían penalmente por no poner atención, por incumplir inadecuadamente o por tener, digamos, un programa que no sea realmente efectivo. Esto se ha discutido mucho en Colombia, se ha intentado esa cláusula penal mucho tiempo y dice, pero ¿por qué no persigue más bien a los que cometen los delitos en vez de perseguir al oficial de cumplimiento? Lo que pasa es que eso es verdad, así es, y pues los delitos ya existen para quienes materializan los riesgos, pero también las empresas no han sido muy juiciosas en esto y en esto hay responsabilidad conjunta. Por eso ustedes tienen que saber que cuando asumen el rol de oficial de cumplimiento están asumiendo que cuentan con todo, cuando los posesionan ante las juntas. Usted está jurando sobre la Biblia que usted le dieron todas las herramientas necesarias, presupuestos, material, acceso a junta, acceso a la organización para poder ejecutar su rol de oficial de cumplimiento. Si usted siente que no es así, que ni siquiera está capacitado, que no tiene tan claro qué es lo que tiene que hacer, no acepte. Mi recomendación, no acepte porque o sea, usted el día de mañana que se materialice algo, usted no se puede justificar diciendo, es que a mí no me dejaban ir, yo no sabía que la organización iba por ese lado, entonces usted no debe aceptar ese rol, porque usted lo está. Al usted aceptarlo y que su hoja de vida se vaya y se deposite en una superintendencia, usted aceptó que usted cumplía con todo y que tenía pleno conocimiento del rol del oficial de cumplimiento y los riesgos asociados a la organización que usted está representando. Entonces es una responsabilidad grande. Perfecto. Y ya que hablas de ese rol y ese registro ante la superintendencia, ¿qué ocurre si nosotros aceptamos pues el encargo, pero la empresa no notifica a la superintendencia de que somos los nuevos oficiales de cumplimiento y hubo un cambio? ¿Puede ser sancionada? Sí, puede ser sancionada porque todas deben hacer reportes
anuales. Y en los reportes anuales ya se pregunta eso. Inclusive la Superintendencia de Sociedades no te pregunta. Lo que se da cuenta es, por ejemplo, tú renunciaron, a la empresa la pueden sancionar por no nombrar oficial de cumplimiento rápido o a la empresa y al oficial de cumplimiento por haber sido nombrado y no haber sido y no haber informado a las super sociedades, porque eso se va con un informe, con el informe que se tiene que mandar con los estados financieros, entonces la información ya está en línea para las superintendencias y ellos sí la revisan. Perfecto. Yurani nos pregunta, en el mercado hoy en día se ofrecen pólizas de cumplimiento. Este tipo de pólizas, si cubren las sanciones que los entes externos imponen, se recomienda tenerlas. Pues, o sea, la respuesta es, hay pólizas y de hay que tomar esas pólizas porque ya hay mucha responsabilidad. Ahora, el alcance, pues depende de lo que ofrece la compañía aseguradora. Y sí que hay que mirar términos y condiciones porque como todo, son productos financieros y habría que mirar el alcance y el clausulado. Pero regularmente son pólizas que funcionan porque son cargos críticos. Ustedes saben que a los cargos de alta dirección casi siempre tienen pólizas de responsabilidad y el oficial de cumplimiento es un rol de responsabilidad como los revisores fiscales y ya deben estar. Yo creo que es una buena práctica que las organizaciones cuando aceptan los cargos que de una vez se tomen esas pólizas de responsabilidad. Bueno, en esta sala tenemos varios estudiantes de nuestra maestría de alta gerencia en los recursos públicos y nos preguntan, desde su experiencia en las entidades públicas, ¿cuál o cuáles son los riesgos más recurrentes en este tipo de entidades? Y nos cuentas algunos. Pues miren, pues con pues las que yo he apoyado no son varias, pero no son tantas, porque es que las entidades públicas del orden nacional y territorial son muchas. Pero en mi experiencia, en lo que he visto, las tipologías que más se dan son asociadas a riesgos de integridad, a riesgos de conflicto de interés y a riesgos de opacidad y a riesgos de corrupción y modalidades de soborno. La que menos veo es lavado de activos, la que menos veo. No quiere decir que, no puedo decir que es que no se presenta, pero la que menos veo, lo menos recurrente es eso, mucho conflicto de interés. Y por eso ese tema de identificación de beneficiados en entidades públicas es una necesidad imperiosa. O sea, esas prácticas de conducta que parece que nunca se miden, los del otro lado lo saben. Por eso es una debilidad de las entidades públicas y por eso pasan esas cosas porque saben que no las están midiendo. Entonces yo creo que están más asociadas a integridad y a corrupción y modalidades de corrupción. Bueno, y vamos con las últimas dos preguntas para ya cerrar el espacio. Javier nos pregunta, ¿cómo puede el compliance en el sector público pasar de ser un cumplimiento meramente formal orientado a evitar sanciones a convertirse en una herramienta real de prevención de riesgos de corrupción y mejora en la toma de decisiones administrativas sin chocar con la rigidez normativa y la cultura organizacional existente? ¿Cómo acompañar ese tránsito? Yo creo que es necesario, como lo que hablamos en la charla de hoy, es primero tener entendimiento de los riesgos de conducta y de los riesgos asociados al compliance. Es que la gente todavía no los interioriza. Yo, por ejemplo, donde veo que hay más valores administrados es en los códigos de integridad del sector público. Tiene más de 15, entonces son muy lindos los códigos de integridad. Pero yo digo, si supieran qué es gestionar cada uno de esos valores que incluyen lealtad, compromiso, póngale un control para verificar si todos sus funcionarios están siendo comprometidos. Las entidades privadas que son muy buenas administrando riesgos de compliance no tienen más de 3 riesgos administrados. Dice, por lo menos cumplimiento de la ley. Segundo, prevención de la corrupción y tercero, corrupción del lavado. Y uno mira en las entidades públicas ese listado de valores que uno dice, Dios mío. O sea, es que no, o sea, em, porque no lo están entendiendo. No es poner palabras bonitas por ponerlas y tomarse una foto y celebrar como es que este año renovamos el convenio de compromiso de lucha contra la corrupción. Eso no es luchar contra la corrupción, es poner controles efectivos. Y un control cuesta, toma tiempo, madurarlo, gestión, inversión, recursos, personas especializadas. O sea, solo un riesgo. Mira el riesgo de conflicto de interés que hay entre sus funcionarios, solo entre sus servidores públicos y contratistas de prestación de servicios. Seguro que ni saben qué conflictos de interés tienen las personas. Entonces, cada palabra y cada riesgo implica un esfuerzo muy grande. Entonces, lo primero es tener, o sea, la única forma de entender esto es de verdad
aprender de estos riesgos, no solo conceptualmente, sino en el entendimiento de cómo se pueden materializar en su organización. El día que seamos, nos formemos muy bien en eso, vamos a entender para qué sirven los programas. De resto, es un saludo a la bandera. Nos preguntan, ¿existen, esto ya lo habían mencionado, y es si existen normas de compliance específicas para las empresas familiares o si fruto de mi experiencia y conocimiento técnico, yo luego estoy en la capacidad de diseñar un programa a la medida de una organización familiar y detectar allí esos Buena controles? pregunta, pero ya hay muchos documentos, inclusive la Cámara de Comercio ha sacado muchos documentos guías para empresas de familia, compliance para empresas de familias que tienen unos riesgos propios precisamente por esa estructura familiar, que se, digamos, se exponen a otros riesgos. Fíjense, las familias a que se exponen a otra concentración de poder, el papá que es el representante legal, el miembro de junta directiva, el que ordena el operativo, el todo, porque pues es el paters familia, entonces esos conflictos se dan. Son otros y hay guías para compliance para empresas de familia y hay guías de compliance, por ejemplo, para pequeñas y medianas empresas, para pymes, que son esas que tienen esos retos, que no tienen unos presupuestos en las estructuras tan grandes. Y hay mucha literatura y la universidad cada vez ha crecido más en eso, no solo colombiana, sino a nivel internacional. Pero, por ejemplo, la Cámara de Comercio tienen guías de buenas prácticas en ese sentido. Y hay una organización también de gobierno corporativo que ayuda en eso. No recuerdo el nombre aquí, pero colombiana, para empresas colombianas. Pero sí hay mucha literatura Existen, en eso. ok. Y por último, para cerrar la pregunta de Alex. ¿Cuál sería la clave de la integración eficiente del compliance en el sector salud y sus actores EPS e IPS para garantizar la transparencia en el flujo de recursos públicos? ¿También hay allí Uy, unas normas que lo posibiliten? esa está difícil. Esa está muy particular. Pero miren, eh, yo creo que la Supersalud ha hecho un buen esfuerzo en integrarle los riesgos, pero también ya los integró tanto que volvió todo en una sola, todo en un solo saco y creó un solo modelo para todos y tanto como lo están diciendo, IPS como EPS tienen roles diferentes. Entonces, un solo saco súper robusto y querer meterlos a todos en lo mismo es bien difícil. Yo conozco varias IPS que tienen inclusive una funcionalidad totalmente distinta de otras IPS. Entonces, también ahí hay que empezar a ver también las diferencias, pero seguramente es un reto, pero yo creo que pues, de todas formas la Superintendencia de Salud ha sido muy juiciosa y ha incorporado unos riesgos que no han incorporado otras superintendencias. Entonces, la verdad, créame que el modelo de la superintendencia ha sido, pues, digamos, es juicioso, es juicioso. Que ahora hay que ver las diferenciales, ese es otro reto y seguramente va a pasar con la madurez y van a entender los tipos de IPS, inclusive entre IPS, CPS y empresas del sector salud que no necesariamente son ni IPS ni EPS. Los he visto yo. En la ANDI hay una comisión para temas del sector salud y se discuten mucho estos temas, una comisión de integridad y la diferenciación entre las empresas del sector salud es abismal. O sea, hay muchas cosas adentro que entender muy bien el sector. Bueno, entonces, nuevamente, profesora Adriana, muchísimas gracias por tan generosa contribución al aprendizaje y actualización de nuestra comunidad educativa. Concluimos nuestra jornada del martes. Les invitamos a conectarse puntualmente el día de mañana a las 6 de la tarde. En la sala uno tendremos la conferencia internacional desde Chile, Mejores prácticas y nuevas tendencias en el control interno, innovación y tecnología, a cargo del maestro Jorge Vadillo, director ejecutivo de auditoría de ESMAX, y en la sala 2 tendremos la conferencia La tributación en tiempos de emergencia, puntos clave para entender la coyuntura, impartida por Ana Karina Méndez, asesora de la Dirección de Gestión Jurídica de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Les recordamos que obtendremos el reporte de asistencia del informe técnico que genera Teams. Les deseo un buen descanso y nos vemos nuevamente mañana en el espacio de jornadas. Mil gracias, profesora Adriana, por Bueno, tan valioso muchas espacio. gracias a Que estés muy todos, bien. muchas gracias por el tiempo y espero encontrarme en alguno de los programas de la facultad. Que estén muy bien. Buenas noches. Adiós, buenas noches.